Creo que sí. Mande sobrepasar el piso. Ya casi minutos. Pero bueno, ¿qué más? Como dijeron una vez, eso es para sobrevivir, no para que te guste. No tengo nada, escuché nada de la nota. Pero bueno, vamos. Vamos a hacer unas pequeñas preguntitas con ella, rapidito, ¿sí? Ellos saben algunas de semiología. Y bueno, ya le preguntaron, así yo lo voy a volver a ver cómo va. Ellos ya están formándose para ser médicos. A estos chicos ya les falta poco, entonces tienen que seguir estudiando porque si no se quedan. A mí no me da Para pena que sean dejar. más vidas. No. Exacto. Para que sean más vidas. Los que están en la Pueden cuerda operar floja ya mañana más saben. tarde o mañana. A ver, vamos. ¿Quién va a presentar? Estamos ahí. Tiene 12 para elegir. ¿A cuál eliges? A él. Vale, vamos. Hable. Ya. Bueno, estamos ante una paciente femenina de nombre Cristel Avilés Lozano, de edad 17 años, de la religión católica. De ocupación refiere a que si estudia por motivo de los edemas que ha tenido, pues ha tenido que dejar un poquito los estudios. Pero por eso, pero sí estaba en segundo de bachillerato. Ya. En cuestión alergias, se refiere más que todo a los olores fuertes, como lo que son perfumes, cloro, deja, entre otros. Para ese tipo de especificación, toma lo que es de saratonina Y y es loratadina. No, de serotonina y loratadina. Loratadina. Sí, así me refirió. Sí, un líquido blanco y una sí. pastilla. sí, así me refirió para eso. ya. Y de ubicación de domicilio vive en el sur de Guayaquil. Ya. Ya, ahora, con los antecedentes patológicos personales tenemos que es asmática de aproximadamente de los 2 años, o sea, casi toda la de su vida, y para los momentos en donde tiene una crisis en la que se ahoga, toma salbutamol, o sea, utiliza ajá. Y también en personal, en el monte Sinaí, que fue donde se le ingresó la anterior vez, le diagnosticaron lupus, o le diagnosticaron lupus. Ya. En antecedentes patológicos familiares tenemos que, por tanto, el papá, como tal, una como hipertensión o diabetes no tiene, pero sí presentaba lo que es litiasis renal, pero ya ahí no hay mayor información. Y en cuestión de la mamá, pues ella presenta otro tipo, como decir, un fallo al nivel de la como una valvulopatía, y le diagnosticaron hace aproximadamente 2 años que necesitaba un marcapaso. ¿De cambio valvular o marcapaso? Marcapaso. Valor superior. No, estoy en antecedentes patológicos familiares. Ya. Otra, en intervenciones quirúrgicas, pues no refiere, en estaciones tampoco, y hábitos tampoco refiere lo que es nada de alcohol, ni tabaquismo, ni nada. Motivo de consulta. Ya. Es que para la próxima tiene que tener en la cabeza. No, motivo de consulta. Sí, edema generalizado. Ya. Es que, a ver, aquí también vino con edema generalizado, con fobia, solo edema generalizado, ya, edema generalizado, alza térmica cuantificada, porque si la había tomado de 38 grados, Ya. Ya. Con fiebre. exacto, sí, y cianosis generalizada también. ¿Te faltaba el aire? Y disnea parasística nocturna y también disnea en reposo grado 4, porque ahí se te refería. Ajá. Motivo de consulta fue disnea, edema generalizado Cianosis. y la cianosis. Muy bien. Y la fiebre. La fiebre la podemos poner más como algo menos relevante. Ok. Muy bien. Entonces, ¿tú cómo abordas el síntoma de la disnea, Pati? ¿Cómo aborda el síntoma? ¿Cómo preguntas? Que si o sea, la complicación en la respiración era el mínimo esfuerzo, máximo esfuerzo, ¿en qué le daba a ella? Pero yo no sé lo que es mínimo, yo no sé lo que es Ya, o sea, le preguntaba a ella que si se ahogaba al momento de hacer una actividad normal en el día. ¿Qué es como normal la para que ti? por eso voy, ¿no? Como la que es caminar, la que es estar sentada, o si esta le afectaba cuando ya hacía un ejercicio abrupto. Así, entonces si ella me refiere, no, cuando yo solo hacía ejercicio y me ahogaba, ya podía clasificarla. Si ella me decía, no,
yo estaba en la casa y iba hacia la cocina y ya me ahogaba, podía clasificarla. Si ella me decía que estaba sentada y solo al momento de levantarse o sin hacer así mayor esfuerzo se ahogaba, podía clasificarla. Perfecto, muy bien. Es mejor. Por eso a ella la clasificamos en grado 4, porque ella presenta disnea. Ajá. Sí. Muy bien. A ver, ahora sí, evolución de la enfermedad. Ay. A ver, paciente femenina de 17 años de edad, acude con cuadro de consulta de edema generalizado. ¿De cuánto tiempo de evolución? ¿De cuánto tiempo? Bueno, Marzo. digo que aproximadamente, no, el 16 de marzo fue el ingreso del otro internado. Tiene un cuadro. No les di. Sí, o sea, es que nos refiere de que el edema es recurrente. Desde ese tiempo, puede ser, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les he dicho, puede ser un cuadro de 6 meses de evolución que se reagudiza hace tantos días. Entonces, eso ustedes tienen que poner en el estudio clínico. Para yo saber que estoy ante un cuadro crónico y no estoy ante un cuadro agudo. Porque si tú me dices, yo tuve una disnea súbita de una buena evolución, yo pienso, tendrá una ruptura de cuerda tendinosa, tendrá una ruptura ventricular, tendrá un infarto de miocardio, tendrá un tromboembolismo pulmonar, tendrá un embolismo graso, no lo sé, causas agudas. Pero en cambio, si tú me dices, no, esta paciente ya hace 6 meses está teniendo ya problemas, pero hace unos días atrás comenzó a descompensarse, yo digo es un cuadro crónico regularizado, ¿sí? Entonces está bien cuando un paciente les cuenta un tiempo, para que ustedes se vayan armando la película en la cabeza. Recuerden que cuando vimos el aparato nefrourológico, más hablábamos de patologías crónicas. Y ahora que vamos a ver el aparato cardiovascular, la mayor parte de las patologías que ustedes van a ver son patologías crónicas y que se pueden reagudizar. ¿Por qué escogí este caso? Si bien es cierto, es algo más de reumatología, lo escogí porque primero son casos que ustedes no van a ver. Segundo, tienen muchos componentes que los van a confundir con patología cardiovascular. Tercero, es parte del deber que les mandé a investigar sobre el síndrome cardiorrenal. ¿Sí? Y es una de las cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque muchas veces el debut de estas enfermedades del sistema inmunológico, del lupus eritematoso sistémico en pacientes jóvenes, son como fallo renal o a su vez como convulsión, alteraciones neurológicas. Son las dos formas de presentación. Es más frecuente en mujeres entre los 16 a los 45 años de edad. El por qué no se sabe. Está ligado al antígeno leucocitario tipo 2 y tipo 8. No sabemos. Genéticamente hay una alteración en esos alelos y es lo que nos predispone a nosotros tener estas enfermedades. Y de ahí todas las formas de presentación que tiene. Leular en el año 2002 sacó los primeros criterios, que eran básicamente 14 criterios para lupus. Actualmente hablamos de 17 criterios para lupus. Cada lupus eritematoso sistémico. Eran criterios clínicos, en laboratorio y a su vez inmunológico, obviamente. Y dependiendo de si presenta más de 4 criterios, yo digo, esto es eso. Porque hay muchas enfermedades que se parecen y ustedes se van a poner cabezón. Y esto créanme que es muy frecuente. Yo cuando hice mi rural vi muchos cuadros de lupus. Y todo el tiempo lo trataban como fiebre reumática. Esa estupidez que yo les dije que no existe. Tú le haces a un paciente con lupus el astro, le haces el astro, le va a salir elevado. Todo el tiempo estos pacientes a veces hacen fiebre de origen a determinar. Están con fiebre 3 semanas, un mes. Y les comienzan a dar que paracetamol todos los días, le comienzan a dar amoxicilina, moxiclaburan y calcuran, luego les pasan a cefuroxima, que es el SINAP, luego les mandan a inyectar penicilina, pero nunca le dan el clavo, porque siempre los tratan como infección. Y cuando le ponen la insulina, y cuando le ponen la insulina, Ese es el eritropoyetina. supuestamente era para que no se coagule la sangre. Sí, les ponen eritro y les ponen el oxaparina, porque hacen dos trombóticas, van a hacer trombo y también hacen anemia de crónicos. Entonces, todas esas cositas que ustedes van a ver tienen que estar pilas, porque son casos sumamente un poquito extraños y que los puede hacer confundir. Ahora sí, dame bien la evolución. Ese querían ver tranquilo ustedes. Desde ayer. Habían sacado 5 como mucho.
No, pero para lo que como él habló y yo lo poco que yo expliqué, él hizo su desarrollo y lo hizo bien. Hasta aquí que yo lo vi, no te lo defiendo, pero sí lo hizo. Porque él no estaba al lado mío, el que estaba al lado mío era la chica Doctor, de porque se hago énfasis en el lupus. y otro chico Es que, más. por ejemplo, también nos No le pones cuál es el diagnóstico. Tú primero a la evolución de la enfermedad. Tú ni escuchaste lo que ella tiene. Tú evolucionas, es como que recién la estás conociendo. El problema de ustedes es que cogen un diagnóstico y piensan que eso es. Eso es un error. Les va a pasar muchas veces, les van a meter las dos patas. Aquí le ocurrió un pan. Según enviaron un paciente desde el Guasmo Sur con un oblitoma. Oblitoma es cuando se te queda una compresa dentro del abdomen. Pero 6 meses, medio raro. Y que aumentaba de volumen. Una paciente que le habían hecho una cesárea hace tanto tiempo. Entonces, ya el pana le iba a meter a quirófano. Y oye, pero pregúntale bien, hazle una prueba de embarazo y hazle un eco. Que había sido un embarazo gemelar. Nunca hubo compresa. A mí el presidente me puede decir, este paciente tiene tal cosa, yo no le voy a creer. Porque cuando tú evolucionas a un paciente, el que va a la firma es tu firma. Y el que se va a ir preso si haces algo mal eres tú. Entonces tú no te enfoques en el diagnóstico, tú evolucionas en la enfermedad, desarrolla todo lo que te diga el paciente. Yo siempre les he dicho, el paciente les va a decir muchas cosas. Eso va a ser como cuando ustedes van a pintar un cuadro y tienen muchos colores. Ahora ustedes tienen que elegir bien esos colores para armar, obviamente, la pintura. Pero si ustedes no lo arman, ahí se van a hacer pelotas y nunca le van a atinar a nada. Como les va a decir mi jefe, los internos ni al palo le pegan. A ver si mandó a ese man a sacar 2 internos porque esas peladas sí eran brutitas. Las mandó a la casa. Y ya han internado, entonces ustedes no tienen que hacer eso. Porque ustedes obviamente ya están casi que a medio camino hacia el medio. ¿Sí? Entonces vamos, padre. Tú puedes. Bueno, estamos ante una paciente femenina de 17 años, la cual acude por un cuadro clínico de aproximadamente 4 meses, pero que se agudizó en las últimas 3 semanas. Perfecto. Viene con edema, Caracterizado por edema generalizado. ¿Primero se te hinchaban las piernitas o te hinchaste todo de uno? En miembros inferiores que posteriormente se generalizó, acompañado Ya. de disnea, cianosis, ¿Qué? ¿Una disnea de qué? de mínimo esfuerzo, en reposo. Ya. Primero sentías que te ahogabas poco a poco, ¿verdad? Y luego te faltaba más el aire. Entonces fue una disnea de grandes esfuerzos que progresó hacia mínimo esfuerzo. Se escucha más bonito, ¿no? Y obviamente tengo mayor idea de lo que puedo hacer. Ya, ¿qué más? Me lo va a dejar diciendo. Me lo va a dejar diciendo, sí. ¿De qué Por cosa? lo que usted está tratando con personas que han tenido lupus y no la fiebre que te dijo. Pero quiero saber ya lo que realmente tiene la lupus. Ya vamos a ver. Vamos a llegar al diagnóstico. Yo todavía no lo conozco, recién estoy conociendo. A mí solo me dijeron es eso. Ya vamos al laboratorio. Igual está el doctor Jaúl, es muy buena gente. Yo hablo con él para que te diga todo, ¿ya? Cianosis central y periférica, que se convirtió en mixta porque ya tiene las dos, llegó a tener las dos. Cuando tú metías las manitos en la refri se te ponían azules los dedos. ¿Nunca te diste cuenta de eso? Cuando hacías frío no se te ponían azulitos. Sí, ¿verdad? Sí, porque decía que pasé a pitufín. Sí, un síndrome de Raynaud. Fue lo primero que yo les dije. ¿No? Les dije en la clase teórica, que ustedes no paran bola. No leen. Al viernes. Y van a clasificar la diferencia entre síndrome de Raynaud, fenómeno de Raynaud y enfermedad de Raynaud. Son 3 cosas diferentes. Síndrome, enfermedad y fenómeno. Y ahí no van a decir, los cirujanos son brutos, solo saben abrir panza. Yo soy de cirugía, por si acaso. Si no, que ellos son mis alumnos. Usted le va a Enfermedad, abrir. No. Oye, para hacerlo. y fenómeno. Les estoy dando clases a los chicos. Pero sí ve que le falta y usted los quiere defender. No, no, estoy teniendo, es lo que yo le estuve diciéndole, no. Entonces, La evolución.
Yo también estudié un poco de medicina. porque Se me Yo enfermó recién la la niña, conozco. dejé mi medicina. No, yo hace rato hubiese sido doctor. Super que doctor. Yo he sido así brava como yo. Tengo mis en el cuerpo. Dale. Mi hija está en el tercer trimestre. Ya estaba así, a 2 meses a grabar. Claro, sí, me imagino. Primero fue ella y fue mi estudio y después fue Ah, sí, es esto. Yo también tengo una hija, pero bueno, yo sí la... Si me gusta me sale a mitad de mi especialidad. Pero bueno, así pasa. Vamos, Patria. Sigamos. Está muy bien. Ay, Sí, sin nervios. ahí es la evolución. Verán que este semestre sí hay, perdón, este parcial sí hay examen práctico. Y el examen práctico es 0-10. ¿Se equivocan o lo De pasan? hecho, la mayoría de los exámenes son así ahora. En colegio sí fue, el año pasado sí. Desde 15 semestres, de quinto ya. Así yo vi cuando hice medicina interna, pero antes era sobre 40, 0-40. Soy de la vieja escuela, para ser Imagino. A ver, vamos, Pati. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta? Mira, cuando ustedes están en el cuadro clínico, lo que siempre tienen que ponerle bola como tal, si les mencionan disnea, si les mencionan edema, cómo se presentó, si se generalizó posteriormente y si se mantuvo. Normalmente, ¿qué yo les digo? La disnea del paciente cardiópata se parece mucho a la disnea del paciente con enfermedad renal crónica, porque todas son de manera progresiva. Es decir, van pasando un tiempo y se va aumentando la disnea. Cada vez se dificulta más realizar actividades. Y esto se debe en la cardiopatía a ¿qué? Yo que les dije en la clase, fisiológicamente nosotros tenemos dos corazones, izquierdo y derecho, ¿verdad? Los síntomas del izquierdo que se deben a la salida de la sangre oxigenada, normalmente ¿qué van a hacer? La astenia, el paciente va a sentir como cansancio todo el tiempo, va a ser la disnea, pueden haber palpitaciones, todo lo que sean signos de bajo gasto. Y los del lado derecho, básicamente es el edema, que comienza como miembros inferiores y posteriormente se generaliza. Para el paciente nefrópata, ¿qué es lo que ocurre con él? Es un paciente que debido a diversas causas, por ejemplo, en las glomerulopatías tenemos los síndromes nefróticos y los síndromes nefríticos. Síndromes nefróticos son aquellos en los cuales el paciente presenta clínicamente edema generalizado, que puede llegar a nacer, que es decir, que toma párpados y toma genitales, que pueden presentar la tensión arterial normal, que el orine no presenta hematuria como tal, pero que hay una pérdida de proteínas, según unos autores, más de 3.5, según lo que yo aprendí, y en los libros de nefrología, más de 2.2, ¿sí? gramos en 24 horas. Y presentan como alteración hipercolesterolemia. Pacientes con síndrome nefrítico normalmente presentan edema generalizado, hipertensión y hematuria. Esa es la tríada clásica. ¿Y esto a qué se debe? Los riñones, recuerden que dentro de lo que es la membrana tienen unas uniones, y estas uniones impiden el paso de las proteínas, ¿verdad? Las proteínas que te regulan dentro del cuerpo, la presión oncótica. Y si tú no tienes una presión oncótica adecuada, la presión hidrostática la vence y se va hacia un tercer espacio. Y es que hacen el edema como tal. Y ese edema hace que tengas derrame pleural y obviamente el disminuir de la capacidad pulmonar total, ¿qué va a ocurrir? Te produce disnea, ¿verdad? Si ustedes cogen la medicina así, van encasillando un síntoma, otro síntoma, van uniendo la fisiopatología, la medicina es sencilla. La medicina no es jodida. Te preguntaron examen de orina. Se hace sencillo ahí, ¿verdad? Entonces ustedes comienzan a coger tal síntoma de tal otro. Por eso este es un caso bastante interesante, y cuando se los trata bien tienen un pronóstico bastante adecuado. Anteriormente, cuando aquí en el Ecuador, imagínense, aquí en el Ecuador recién supo a manejarse el lupus bien a partir del año 2000, es decir, hace 24 años. Antes de eso nosotros no sabíamos nada. De ahí vinieron los reumatólogos y comenzaron a tratar y les iba bien. Yo cuando hice mi internado y vi clases en el Bernaza, cuando era alumno, así como ustedes, teníamos lupus para regalar, pues antes el Bernaza te recibía a todos los pacientes. De ahí por culpa del animal de Correa que no le pagó, esa vaina se fue a la quiebra. Porque dijo que no, que en los hospitales públicos se puede hacer lo mismo, se cuenta. Porque obviamente ya es un hospital de año y que tiene todos sus insumos.
Entonces se diagnosticaban muchas estas enfermedades. Se veían cosas que ustedes nunca pensaron haberlas visto. Yo, por ejemplo, en bioquímica, yo vi la enfermedad de Gaucher. Esa vaina decía que se presenta de 100.000 pacientes en uno. Vi 2 casos en el Bernazo. Escleroderma, vi en el Bernazo. Abscesos esplénicos, que también son rarísimos, vi en el Bernazo. Entonces, cuando ustedes comienzan a leer un poco más, van a decir chuta chévere en ese caso y van a poder hacer un mejor manejo y un diagnóstico. Pero primero ustedes tienen que aprender a caminar. ¿Y cómo aprendemos a caminar? Haciendo una buena historia clínica de un paciente. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro síntoma te refieres? El edema como tal. Nosotros tenemos que ver si el edema es de un momento a otro o el edema es gradual. ¿Qué enfermedades te pueden dar edema súbito, Romero? Hay un libro que se llama Diferencial de Lazo. Lo ven creo en la universidad, la copia de $3 por ahí. Van a ser los $3 mejor invertidos. ¿Cuál? Diferencial de Lazo. Lazo. Chiquitito. Ese libro ustedes lo van a hacer clínicos por excelencia. Es más buscado. ¿Por qué? Ustedes comienzan a dilucidar. Bueno, yo tengo que ver un edema generalizado, yo pienso, ¿será un síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico te produce un edema generalizado de manera súbita. ¿Será algún tipo de anafilaxia porque te produce un edema generalizado de manera súbita? ¿Será un coma mixedematoso porque te produce un edema generalizado de manera súbita? Entonces yo tengo que ver, si es un síndrome nefrótico, yo tengo que ver si es un adulto, si es un joven o si es un niño. Si es un niño, hablo por una glomerulopatía de cambios mínimos. Si es un adulto, hablo por una glomerulopatía membranosa. Si es una paciente joven, pienso en enfermedades inmunológicas, dentro de ellas la nefropatía lúpica. Y en la nefropatía lúpica, la 1, 3 y 5, que la 1 es cambio mínimo, la 3 es la focal y la 5 es la membranosa, lo típico es que se presente como un síndrome nefrótico y te causa un edema generalizado. Pero si netamente ya fue de manera gradual, como tal que se presentó el cuadro, yo tengo que ver, ¿tiene o no tiene trastornos en la micción? ¿Cómo orinas? ¿Normal o sientes que últimamente estás orinando menos de lo normal? Anteriormente orinaba bien, ahora con las enfermedades inglesas son mejoritas. Estoy orinando un poco más. Poquito y Sí, poquito y en un color que no es alto. como agua. Más espeso. Fanta. Entonces miren, los trastornos de la micción, el paciente que antes orinaba bien y luego comenzó a alterarse, ¿qué más te hace pensar en una patología de tipo nefrourinaria o nefrológica? Que es una patología cardiológica. Entonces cuando ustedes tienen edema en un paciente, yo veo los síntomas acompañantes. ¿Sí? Yo solo preguntándole a ella, yo sé que quizá algo en el riñoncito esté un poquito ahí medio médico. Entonces, esa es una de las cositas que hay que pensar. ¿Cómo lo hacen ustedes con una correcta evolución? ¿Qué yo les dije al inicio del curso? El 50% del diagnóstico está en lo que ustedes preguntan, 50% en lo que ustedes ven. Los complementarios son eso, complementarios, complementan lo que ustedes ya saben. Obviamente, todavía estamos en pañales, chicos, no se estresen. Los invito a leer un poquito más para que lo vayan haciendo mejor. Ustedes a cómo iniciaron, que no sabían ni preguntar el nombre a ella, están mucho mejor. Y si ustedes se comparan con sus otros compañeros, ustedes le dan de largo, más que seguro. Porque casi nadie está viendo práctica ahora, y la práctica es lo fundamental. Semiología es práctica, para de contar. De 8 profesores. ¿Sí? De los 8 profesores, todos examen práctico. No, ninguno. La mayoría son cirugías. Bueno, ¿qué van a hacer una cirugía? De los profesores de semiología, Pilco, Eduardo, Pero ellos solamente practican entre ellos no ven pacientes. ¿no?
pero los invita a la El cirugía. doctor está en el hospital, o sea, así Pero que sí, vayan. pero solo cirugía. Ajá, Es pero que no yo- van a Sí, ver pero no es pacientes. práctico. Yo no los puedo llevar, por ejemplo, en una cirugía a veces estás estresado. Tengo que hablar. Yo solo le digo lo que hacen los otros profesores. Cuando hacen Él uno te preguntó trae un del estrés. examen. Ah, Yo examen, para no, el no, piso, no, un tengo la residente que práctica. quiso entrar, pero es que el pan así es medio tonto y es terco, le di con las pinzas y lo mandé a sacar. Ya ves cómo te portas. Puedo. Entonces, damos un momento de atención. Si puede decirle chiquito una hernia, pero es una traqueostomía. Es un procedimiento rápido. Entonces yo me Pero este enteré. pana, por hacer un movimiento mal, le sangró la yugular anterior y esa vaina sangró como que no tenía. Todo el campo se me ensució y yo hago estas incisiones así chiquitas. Imagínate en el cuello, que te hagan una incisión así, no, pues es una chiquita para la tráquea, para que no fugue ni nada. Ahí ya me dañó toda la cirugía. Porque hay que ser delicado, la cirugía es el arte de ser muy delicado en todo lo que tú hagas. Obviamente para que quede una cicatriz bonita y quede la cirugía bien. Es parte de los principios básicos. Entonces por eso yo no comparto tanto que vayan, pueden ver, pero meterlos a quirófano, que hagan algo, no, se van a contaminar, les pica la nariz, se van a tocar, ya se contaminan los guantes. Aprendan primero esto, lo básico, aprendamos siempre a caminar antes de correr. Entonces bien, ahora, ¿qué más? Encontraste con ella, nada más, por ahí todo bien. O sea, hasta ahí, pero primero empezamos con lo renal, como dice, y de ahí comenzamos a hacer más preguntas sobre Ya. cardíaco, y ahí como que nos mareó, porque por ejemplo decía de que se presentaba un dolor, ¿cómo ella refería aquí? Tenía tipo Angina de pecho. Dice que eran inconscientes. Entonces miren, hay una cápita que es importante y que muchas veces ya se ha perdido y no sé por qué no lo ponen en el módulo de semiología actual, que se llama revisión de aparatos y sistemas. En la revisión de aparatos y sistemas nosotros comenzamos a hacer preguntas de todos los aparatos y todos los sistemas. Ya quiero que vayan con esa idea porque obviamente ya estamos en un segundo parcial. Entonces yo comienzo en mi cabeza, preguntas de aparato cardiovascular, preguntas de aparato reumatológico, de endocrinología, etcétera, 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 etcétera. ¿Te duelen las articulaciones a veces? ¿Te duelen los huesitos? ¿Sientes que a veces amaneces como entumecida, que no puedes moverlos mucho? Y que tienes que como que aflojar poco a poco. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Te han salido llaguitas en la boca? Te han salido unas llaguitas que no duelen, solo como que se escaman, ¿verdad? Medio raro. Ujú, muy bien. ¿Sientes que se te secan los ojos como que tuvieras una basurita? ¿Sientes la boca reseca a veces? ¿Sientes dificultad para tragar? Eso no, perfecto, muy bien. A veces cuando quieres pararte como que te duele un poquito las caderas.